Me llamo Iván y hace 5 años testifiqué en un juicio por violación. No fui la víctima. Tampoco el acusado. Fui el que dijo, sí, creo lo que ella me contó. Fui el que subió al estrado con voz firme y miró directo al jurado. Fui el que, con mis palabras, ayudó a que un hombre fuera sentenciado a 12 años de prisión. Y lo hice convencido de que estaba defendiendo a una amiga. A alguien que necesitaba justicia. A una mujer que, supuestamente, había sido destrozada por dentro. Hoy, 5 años después, me cuesta mirarme al espejo, porque me enteré de algo que no puedo desoír, ella inventó todo. En aquel entonces, yo tenía 25 años y trabajaba como asistente administrativo en una universidad privada del sur del país. Nada fuera de lo normal. Papeles, hojas de cálculo, correos electrónicos, una rutina tranquila. Tenía un grupo de amigos con los que salía a tomar uno que otro proyecto freelance y poco interés por el drama de la vida de otros. Hasta que conocí a Laura. Ella entró a trabajar como recepcionista en el mismo edificio. Tenía 23, una sonrisa tranquila, y esa manera de hablar como si todo lo que decía fuera importante. No sé cómo nos hicimos tan cercanos tan rápido, pero en cuestión de semanas ya nos contábamos la vida entera. Una noche, me escribió llorando. ¿Puedes venir a mi departamento? No quiero estar sola. Fui sin preguntar. Cuando llegué, la encontré en el suelo, temblando. Ojeras profundas. Rímel corrido. Una botella de vino abierta, un cenicero lleno, y su celular con más de 10 llamadas perdidas de alguien llamado Rodri. La abracé, la ayudé a sentarse, le preparé un té, y entonces me lo dijo, Rodrigo me violó. No supe qué decir. Me quedé paralizado. Fue hace 2 noches. Me dijo que quería hablar. Vinimos a casa. Me abrazó, y luego no me dejó decir que no. Después se fue como si nada. Me dijo que lo conocía desde hacía años. Que habían tenido una relación intermitente, llena de celos, rupturas y reconciliaciones. Pero que esta vez, él había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Yo no vi nada. Solo escuché su relato. Y créeme, no parecía estar mintiendo. Lloraba con una rabia que se sentía real. Tenía moretones en los brazos. Me mostró capturas de mensajes de él diciendo cosas como no exageres, no fue para tanto, y sabías lo que hacías cuando me abriste la puerta. En ese momento, yo no necesitaba más. Le creí. 3 días después, me citó una fiscal. Laura me había puesto como testigo de confianza. Yo le conté a la fiscal lo que me había dicho. Los mensajes. Su estado emocional. El contexto de manipulación que venía arrastrando con él. Me preguntaron si yo estaba seguro de que ella no estaba fabricando nada. ¿Usted cree que ella está diciendo la verdad? Respondí sin dudarlo. Sí. Estoy seguro. Después vinieron los careos, las audiencias preliminares, las declaraciones escritas, las pruebas forenses. El abogado defensor de Rodrigo decía que todo era una venganza. Que ella lo había acusado porque él tenía una nueva novia y había cortado contacto. La familia de él llegó a suplicar ante el juez. Rodrigo se declaró inocente hasta el último segundo. Pero todo eso se desmoronó con una frase de Laura en la corte: yo no quería tener sexo. Él lo sabía. Me inmovilizó. Me lo hizo igual. Y yo, en el estrado, repetí con la misma fuerza, ella me lo contó apenas pudo hablar. Temblando. Llorando. No hay forma de que eso sea mentira. 12 años. Eso fue lo que le dieron. Rodrigo fue sacado de la sala esposado, entre gritos de su madre y el silencio cortante del público. Y yo me sentí justo. Correcto. Orgulloso de haber hecho lo que había que hacer. No sabía que acabábamos de matarle la vida a un inocente. 5 años pasaron. 5. Después del juicio, Laura y yo dejamos de hablar con frecuencia. No fue algo agresivo ni extraño. Solo. Se fue enfriando. Ella siguió con su vida. Se cambió de ciudad, según supe. Publicaba frases motivacionales en Instagram. Estudió psicología. Empezó a hacer acompañamiento terapéutico a mujeres víctimas de violencia. ¿Y yo? Bueno, yo traté de olvidar el caso. Cada tanto, me venía a la cabeza. En noches raras. En esas veces donde uno se pregunta, ¿qué habría pasado si? Pero lo bloqueaba rápido.
Me decía, no hay duda. Lo hiciste por alguien que confió en ti. Por justicia. Hasta que una tarde, sin buscarlo, me crucé con Rodrigo. Fue en un centro comercial. Yo iba saliendo de una cafetería cuando lo vi. Había engordado un poco, llevaba barba cerrada, y caminaba con un paso lento, pero era él. Rodrigo. Me quedé congelado. Él me vio. Y ahí ocurrió algo que jamás me esperé, me saludó. No con enojo. No con odio. Me saludó. Como si no supiera quién era yo. ¿Nos conocemos? Me dijo, al ver que yo me le quedé viendo como estúpido. Tragué saliva. Yo, estuve en tu juicio. Soy Iván. Él frunció el ceño. Me observó unos segundos. Y bajó la mirada. Ah. Tú eras el amigo de Laura. Silencio. Pensé que me iba a golpear. Que me escupiría. Que me insultaría. Pero no. Rodrigo suspiró. Me miró con una mezcla extraña de resignación y algo que parecía. ¿Pena? No te guardo rencor, ¿sabes? Dijiste lo que creías. No fuiste el único. Aunque ella. Ella sí sabía la verdad. Ella sí lo sabía todo. Y entonces, se fue. Sin más. No dormí esa noche. Me quedé viendo el techo. Repasando esa frase, ella sí sabía la verdad. Me dolió en el pecho. Pero lo dejé pasar. O al menos lo intenté. Hasta que una semana después, una excompañera del trabajo, Marina, me escribió, ¿supiste que Laura está dando una charla en la universidad? Va a hablar sobre reconstrucción emocional después del abuso. Quieren hacer un ciclo de conferencias. ¿Te interesa ir? Mi primera reacción fue decir que no. ¿Para qué iba a revolver lo que ya estaba enterrado? Pero algo dentro de mí me decía, tenés que escucharla. Algo no cierra. Fui. La charla fue en un salón pequeño, con unas 30 personas. Y ahí estaba ella, Laura. Radiante. Segura. Con ese tono de voz pausado, como si el mundo le debiera atención. Habló sobre su historia. Sobre cómo había sanado. Sobre el agresor y el proceso judicial. Todo igual. Hasta que dijo una frase que me quemó las tripas, cuando uno vive un trauma real, lo recuerda con precisión. Yo nunca olvidé lo que pasó esa noche, aunque he aprendido a perdonarlo todo, incluso mis propias exageraciones. ¿Perdonar qué? ¿Exageraciones? Después de la charla, me le acerqué. Ella se sorprendió. Me abrazó con fuerza. Sonrió como si nada. Iván. Dios mío. Pensé que ya no vivías aquí. Le dije que había ido a escucharla. Que me alegraba verla bien. Y entonces, se lo solté, Laura, ¿qué quisiste decir con exageraciones? En tu charla. Sus ojos se abrieron. Su sonrisa se tensó. Ay, eso. Nada grave. Solo que a veces una recuerda cosas con emociones intensas, ¿sabes? Pero la verdad sigue siendo la misma. Él me hizo daño. Fin. ¿Y si no fue como lo contaste? Le dije. ¿Y si, te equivocaste? ¿O mentiste? Se quedó en silencio. Me miró con una frialdad que nunca le había visto. ¿De verdad me estás preguntando eso después de todo lo que hiciste por mí? No me estás contestando. No voy a hablar de eso contigo. No hoy. No nunca. Y se fue. Pero yo ya no podía quedarme tranquilo. Empecé a tirar del hilo. Y lo que descubrí después, me dejó con náuseas. La frase no me soltaba, incluso mis propias exageraciones. ¿De qué tipo de exageraciones estaba hablando Laura? Porque en un caso como ese, donde un hombre fue condenado a 12 años de prisión, cada palabra importa. Empecé a buscar los viejos correos que la fiscalía me había mandado en su momento. Tuve que meterme a una cuenta antigua que apenas usaba, pero ahí estaban, los citatorios, las declaraciones, incluso la copia del testimonio que yo mismo firmé. No me enorgullece admitirlo, pero leí todo con la mente envenenada por la duda. Y entre más leía, más incómodo me sentía. Había cosas que no recordaba haber dicho tan tajantes, frases que sonaban demasiado alineadas con la versión de Laura. Palabras que parecían copiadas y pegadas. Me empezaba a preguntar si, en mi intento de ayudar, me dejé guiar. Decidí escribirle a Marina, la excompañera que me avisó de la charla.
Ella había trabajado con Laura en la misma oficina y seguía en contacto con varias personas del grupo antiguo. Quedamos de vernos en una cafetería. Apenas me senté, Marina me soltó una bomba: Iván, hay algo que nunca te dije porque pensé que no era mi lugar. Pero ahora creo que tenés que saberlo. ¿Qué cosa? Esa no fue la primera vez que Laura acusó a alguien. ¿Cómo? Sí. Hace años, en otra ciudad, denunció a un tipo con el que salía. También por violación. Pero el caso se cayó. Nunca se formalizó porque, según dijeron, no hubo elementos suficientes. ¿Y después? Bueno, se supo que el tipo tenía mensajes que contradecían todo lo que ella dijo. Se me heló la sangre. ¿Y por qué nadie lo mencionó en el juicio? Marina suspiró: porque no fue judicializado formalmente. Y porque Laura sabe cómo mover los hilos. Siempre supo. Y nadie quería ponerse en su contra. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de escombros. Me sentía usado. Manipulado. Como un idiota que sirvió de herramienta para destruir la vida de alguien. ¿Y si Rodrigo decía la verdad desde el inicio? ¿Y si Laura lo armó todo desde el principio? ¿Y si lo mío, lo que yo testifiqué, fue parte de un teatro? Había una frase que leí en un grupo de debate sobre justicia restaurativa, que ahora me daba vueltas como un loop maldito: las mentiras con buenas intenciones siguen siendo mentiras. El verdadero quiebre vino días después. Una excompañera del grupo legal que participó en el juicio, Camila, estudiante de Derecho en ese entonces, me escribió por Facebook. Hola Iván. No sé si recuerdas quién soy. Estuve en el juicio de Laura como asistente legal. Quiero contarte algo, pero no por acá. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en una plaza. Se notaba nerviosa. Me dijo que había estado en contacto con Rodrigo, que después del juicio él la había buscado para pedirle ayuda, desesperado. Pero ella no podía hacer nada, era estudiante, no abogada. Y entonces me lo soltó: ¿vos sabías que en la primera declaración de Laura ante la fiscalía ella dijo que la agresión fue en el baño? Sí. ¿Y? Pues, en la segunda dijo que fue en el sofá. Y en la tercera, que fue en la cama. ¿Qué estás diciendo? Que cambió su versión 3 veces. Pero la fiscal a cargo dijo que eso era normal en víctimas. Y como vos, yo, y otro par de testigos coincidimos con lo que ella decía, el juez ni lo cuestionó. Me quedé en silencio. Camila tragó saliva. Rodrigo dice que jamás ocurrió. Que esa noche ella lo citó con el pretexto de que quería cerrar bien las cosas. Tuvieron sexo. Consensuado. Ella incluso le mandó un mensaje después diciéndole: me ayudaste a cerrar un ciclo. Y él lo tenía. Un screenshot. ¿Por qué no se presentó eso en el juicio? Le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Porque ella dijo que el mensaje había sido mandado por miedo, para que no la buscara más, y como no se podía probar lo contrario, quedó descartado. Salí de ahí con la piel erizada. Por primera vez en 5 años, me enfrentaba a la posibilidad real de que mi testimonio fue parte de una mentira monstruosa. Y lo peor de todo, nadie parecía querer mirar hacia atrás. Lo busqué. No sabía si me iba a escupir la cara o mandarme al carajo, pero después de todo lo que supe, necesitaba hablar con Rodrigo. Cara a cara. Le escribí un mensaje que borré 3 veces antes de enviarlo. Rodrigo. Soy Iván. No sé si quieras verme, pero necesito entender cosas. Sé que te fallé. Si estás dispuesto, decime dónde y cuándo. Me respondió 1 hora después: mañana. 6 de la tarde. Parque del Faro. Y sí, te fallaste a vos también. Llegué puntual. Él estaba sentado en una banca, con una botella de agua y cara de alguien que había envejecido más de lo que los años permitían. Me acerqué con el estómago revuelto. Gracias por venir, dije. Él solo asintió. Me senté a su lado. Silencio incómodo. Fui al grano. Necesito saber la verdad. Toda. No puedo seguir sin entender. Rodrigo suspiró, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Laura y yo salíamos desde hacía 1 año cuando empezó todo. Fue una relación rara. Ella era intensa. Tenía una forma de seducirte con palabras. De envolverte. Pero también tenía momentos jodidos. Cambiaba de humor por nada. Era celosa, posesiva y manipuladora como nadie que haya conocido. Hizo una pausa.
Yo empecé a alejarme cuando conocí a otra persona. Quise cortar por lo sano. Pero Laura no quería soltar. Me citó en su casa una noche y me dijo que necesitaba hablar para cerrar bien todo. Lo miré fijamente. ¿Y tuvieron sexo? Sí. Consensuado. Ella fue quien lo inició. Después me abrazó y me dijo gracias por ayudarme a soltar. Al día siguiente me mandó un mensaje con eso. Tengo el audio. ¿Querés escucharlo? Asentí. No podía respirar. Sacó su celular. Buscó en una carpeta llamada No Other y puso play. La voz de Laura sonaba suave, casi alegre. Gracias por venir anoche. No sabes cuánto necesitaba eso. Me ayudaste a cerrar un ciclo. No te preocupes, no voy a molestarte más. Cuídate. Me quedé helado. ¿Eso no se presentó en el juicio? Le pregunté, sintiendo un calor frío subirme por la espalda. Rodrigo negó con la cabeza. Mi abogado lo intentó. Pero dijeron que el audio no tenía cadena de custodia. Que podía ser manipulado. Y como Laura dijo que lo había grabado por miedo, para que yo no la persiguiera, el juez no lo tomó en cuenta. Se me revolvió el estómago. ¿Y por qué no te defendiste con más fuerza? Rodrigo me miró con un gesto que nunca voy a olvidar. Porque cuando todos creen que sos culpable, no hay defensa que valga. Porque vos, Iván, te paraste allá arriba y dijiste que me creías capaz de eso. Y cuando uno escucha que hasta los amigos de ella lo creen, el resto ya no escucha nada. Me fui de ese encuentro sintiéndome menos que humano. Volví a casa caminando. No quise tomar taxi. Tenía que masticar todo lo que acababa de escuchar. El audio. La contradicción en las versiones. El pasado de Laura. El rostro resignado de Rodrigo. Mi propia voz en el juicio diciendo, estoy seguro de que ella dice la verdad. Esa noche lloré como un idiota. No por mí. No por ella. Por él. Porque le habían robado 5 años. Y yo, sin querer, fui parte de ese robo. Pero algo dentro de mí se encendió. Una idea tan peligrosa como necesaria, tenía que enmendarlo. No sabía cómo, ni si era posible. Pero no podía quedarme con los brazos cruzados. No soy abogado. No tengo amigos jueces ni influencias políticas. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Sabía que Rodrigo era inocente. Y peor aún, sabía que yo había sido parte del teatro que lo enterró. Así que hice lo único que podía hacer, buscar ayuda. Empecé por contactar a Camila otra vez, la ex estudiante de Derecho que había trabajado en el equipo legal del juicio. Quedamos en vernos en su pequeño despacho. Ahora ya era abogada. Le conté todo. Desde la charla de Laura, el audio, lo que me dijo Rodrigo, todo. Ella se quedó en silencio por varios segundos. Luego me miró y me dijo algo que todavía me retumba, Iván, no va a ser fácil. Una revocación de sentencia requiere pruebas nuevas, contundentes, y que no hayan sido consideradas en el juicio. Y aunque ese audio lo sea, la justicia no se mueve solo con verdades. Se mueve con interés. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo así? No. Pero tenés que estar preparado para embarrarte. Porque si se reabre el caso, vos vas a estar en el centro. Y Laura, no se va a quedar callada. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Camila asintió. Sí, pero vamos a necesitar más que un audio y tu culpa. Vamos a necesitar testigos, documentos, contradicciones, lo que sea. Me obsesioné. Empecé a buscar gente que había trabajado con Laura. Compañeros antiguos. Exnovios. Una excompañera del posgrado donde ella daba talleres. Y empecé a ver un patrón. Todos me decían lo mismo, Laura siempre tenía un drama nuevo. Si alguien la contradecía, era un machista o un agresor emocional. Manipulaba con una facilidad increíble. Una vez dijo que un profesor la acosó, y después se supo que fue porque le puso mala nota. No eran pruebas legales, pero eran una radiografía de la persona que yo había defendido ciegamente. Y entonces encontré algo que cambió todo. Una mujer llamada Ana, quien fue su compañera de cuarto durante 6 meses en la universidad, me escribió tras ver mi publicación en un foro privado, Yo tengo un diario. Escrito por mí. De cuando vivíamos juntas. Ahí escribí todo lo que pasaba con ella, incluyendo una noche donde me confesó que iba a inventar algo grave para vengarse de un ex.
Le pedí permiso para verlo. Nos encontramos en una biblioteca pública. Me entregó un cuaderno de tapas azules, con fechas, nombres, detalles, sentimientos. En una entrada fechada 2 semanas antes del supuesto abuso, Ana escribió: hoy Laura me dijo que Rodrigo se fue con otra. Estaba fuera de sí. Me dijo: te juro que si no vuelve, va a arrepentirse de haberme dejado. Pensé que era una pataleta, pero me dio miedo como lo dijo. Más tarde, comentó algo como: una denuncia y le arruino la vida. Eso sí era evidencia nueva. Y documentada desde antes del juicio. Con fecha. Escritura original, sin haber sido manipulada. Camila lo revisó y dijo: esto puede ser clave. Necesitamos cotejarlo con tu testimonio original, con las fechas y con las declaraciones oficiales. Si la fiscalía no tuvo acceso a esto, entonces es evidencia ignorada. Podemos solicitar una revisión. ¿Y si lo conseguimos? ¿Rodrigo puede quedar libre? Tal vez. Pero hay algo que tenés que saber, Iván. ¿Qué? Si esto sale a la luz, Laura puede decir que vos estás organizando todo por despecho, por odio, por interés. Y peor aún, vos podrías ser acusado de falso testimonio. Se me heló la sangre, pero yo testifiqué lo que creía real. Y la ley no siempre distingue entre error y mentira. No sin pruebas. Así que si vamos a hacer esto, es con todas las consecuencias. Me quedé solo esa noche. Pensando. ¿Estaba listo para hundirme con tal de sacar a Rodrigo? ¿Estaba preparado para que todos supieran que me usaron como títere? Sí. Porque si él pasó 5 años encerrado por algo que no hizo, entonces yo no podía quedarme libre sabiendo que ayudé a encerrar a un inocente. Todo iba encaminado. Camila y yo teníamos el diario de Ana, el audio original y varios testimonios que, aunque no eran pruebas formales, mostraban un patrón. Rodrigo ya no era el tipo callado y resignado que encontré en el parque. Se lo notaba tenso, sí, pero también esperanzado por primera vez en años. Comenzamos el proceso para presentar una solicitud de revisión judicial. Un recurso complicado, técnico, que apenas comprendía, pero que Camila conocía de memoria. Yo aporté todo lo que tenía: los correos del juicio, mis declaraciones originales, notas, fechas, la declaración de Ana firmada ante escribano. Estábamos listos para presentar el escrito. Hasta que Laura apareció. Fue un miércoles a media tarde. Estaba en la oficina, solo. Llovía. Mi celular vibró: número privado. Atendí. ¿Iván? Esa voz. Imposible no reconocerla. ¿Laura? Sí. Necesitamos hablar. En persona. Mañana. Solo vos y yo. No sé si sea buena idea, te lo pido por última vez. Colgó. Fui. Por morbo, por culpa, por cierre. No lo sé. Nos vimos en una cafetería discreta. Llegó puntual, como siempre. Estaba distinta. Maquillaje suave. Pelo recogido. Una especie de aire maternal extraño. Nada que ver con la Laura que conocí años atrás, ni con la mujer radiante del juicio. Se sentó sin saludarme. Así que vas a destruir todo lo que construí. ¿Eso crees que estoy haciendo? No sé, Iván. Vos fuiste mi testigo estrella. Mi amigo leal. Y ahora estás jugando a ser detective. Estoy buscando la verdad. La que vos enterraste, Laura. Se quedó mirándome, los ojos brillando, no de tristeza. De rabia contenida. ¿Sabes qué fue lo peor de todo ese juicio? No fue él. Fue vos. Vos, que sabías cómo me ponía. Que sabías que tenía días malos. Y aún así me creíste. Me diste poder. Vos me hiciste sentir, válida. ¿Válida para inventar una violación? Un silencio feroz. Ella tomó aire y me miró con una sonrisa que me heló la sangre. No todo lo que se inventa es mentira, Iván. A veces, las cosas se sienten tan reales que es como si hubieran pasado. Y si alguien te cree, entonces pasa. Así de simple. Me levanté. Quise irme, pero antes de hacerlo, ella soltó la última bomba: ¿y si pensás seguir con esto? Tené cuidado. No soy la misma pendeja emocional de hace 5 años. Ahora tengo abogados. Y contactos.
Si crees que vas a hundirme, te vas a hundir con vos mismo. Salí de ahí temblando. No por miedo. Por asco. Esa noche no dormí, y sí, sé que me pediste no repetirlo, pero es la única forma real de describir lo que sentí. Releí el diario de Ana. Escuché el audio de nuevo. Y por primera vez, entendí el nivel de cinismo de Laura. Ella no estaba preocupada por la justicia. Ni por su reputación. Ni siquiera por el juicio. Estaba preocupada porque alguien finalmente había dejado de tenerle miedo. Al día siguiente, Camila me llamó. Iván, acaban de rechazar la solicitud de revisión. ¿Cómo? ¿Por qué? Dijeron que no hay pruebas nuevas suficientes. Que lo del diario no tiene valor probatorio y que el audio ya fue considerado. Pero eso no es lo peor. ¿Qué pasó? Laura presentó una denuncia contra vos por acoso, intento de coacción y persecución. Dice que la estás hostigando desde hace meses. Se me vino el mundo abajo. ¿Qué? Eso es mentira. Lo sé. Pero el daño está hecho. Vamos a tener que actuar rápido, presentar pruebas de que todo lo que hiciste fue legítimo. Y preparar una defensa preventiva. Me quedé en silencio, con la garganta cerrada. Lo que no sabía es que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. El mundo se me dio vuelta. Primero fue el rechazo judicial. Luego, la denuncia de Laura. Y ahora, los mensajes. Redes sociales llenas de testimonios anónimos. Yo estuve en un curso con ella, y ese tal Iván siempre la acosaba. No me sorprende que la quiera callar, él siempre fue raro. Cuando una mujer habla, hay que creerle, basta de reabrir heridas. Nadie sabía nada. Pero todos opinaban. Mi celular sonaba a cada hora con alguna nueva captura. Mi hermana me preguntó si necesitaba quedarme en su casa un tiempo. Un primo dejó de seguirme. Una amiga que me apoyó desde el juicio me escribió para decirme, no quiero meterme. Laura me ayudó mucho en su momento. En la oficina ya no me miraban igual. Un compañero me dijo, hey, no te preocupes, todos sabemos cómo son estas minas ahora. Pero su sonrisa no era de apoyo. Era de sospecha. Otro simplemente se cambió de escritorio. Camila me recibió en su estudio con cara seria. Te van a tratar como al monstruo. Aunque no lo seas, aunque nunca lo fuiste. Y no importa que hayas sido el que la ayudó en el juicio. Ahora que estás del otro lado, sos enemigo. ¿Y entonces? ¿Nos rendimos? No. Pero necesitamos algo más fuerte. Algo que no puedan ignorar ni tergiversar. Porque ahora no solo estamos defendiendo a Rodrigo. Ahora te estamos defendiendo a vos. Y fue entonces que apareció él. Se llamaba Mateo. Era camarógrafo de eventos. Nada importante. Pero en 2018, el año del juicio, había trabajado en una capacitación de género donde Laura dio una charla. Nos contactó por una amiga en común. Yo no sabía nada, pero después de ver todo esto en redes, me acordé de algo raro. Nos vimos en una cafetería. Me llevó su laptop. Puso un video. Laura, con micrófono en mano, hablaba de su experiencia como víctima. Y entonces, el momento clave, tuve que exagerar algunas cosas para que me creyeran. Porque el sistema no escucha si no hay sangre. Pero igual fue abuso. Porque me dolió. Porque me sentí usada. Aunque lo haya consentido, igual fue violencia. Camila lo pausó y me miró. ¿Esto es lo que dijiste que ella te dijo antes del juicio? Asentí. Era la misma frase. La misma lógica torcida. Si lo siento como abuso, entonces lo fue. Y eso, frente a 60 personas. Grabado. Con fecha. Con público. No sabía si llorar o agradecer. Por fin algo indiscutible. Camila se puso a redactar esa misma noche. Ella y Mateo prepararon una declaración jurada. Presentamos el video ante el Comité de Revisión Judicial. Y además, lo usamos como contraprueba a la denuncia de Laura. El sistema ya no podía decir que eran exageraciones personales. Era un patrón de conducta. Público. Repetido. Grabado. Caro Laura también jugó su carta. Envió un comunicado en redes diciendo, las personas manipuladoras también pueden fingir que son víctimas. No me voy a callar. Que cada quien saque sus conclusiones. Estoy tranquila. Mi conciencia está limpia.
La publicación se volvió viral. Los comentarios se dividieron, la banco siempre, Laura. Ahora sí, ¿y si no era verdad desde el principio? El tipo ese está haciendo circo por fama. Todos fallamos, pero mentir así, no tiene perdón. Y de pronto, alguien más me escribió. No era cualquier persona. Era una mujer. Con un nombre que no reconocí. Pero su mensaje fue claro: hola. Soy Ana Paula. Fui compañera de grupo de Laura en un taller de contención emocional en 2017. Sé que no me conoces, pero si estás intentando reabrir el caso, quiero contarte lo que ella me dijo aquella vez. ¿Y por qué me fui del grupo sin volver? Ana Paula no parecía el tipo de persona que quisiera meterse en problemas. Me escribió desde una cuenta sin foto. Solo su nombre, y una frase en la biografía: sobrevivir también es una forma de pelear. Le respondí con cautela. Nos citamos en una panadería, lejos de zonas céntricas. Ella llegó puntual, con una carpeta entre manos y ojos que no se quedaban quietos. Yo estuve en el mismo taller emocional que Laura, en 2017. Antes de todo esto. ¿Y por qué me contactaste ahora? Porque durante años me callé. Y por miedo, tal vez. Pero cuando vi lo que está pasando con vos, me di cuenta de que tenía que decir algo. Porque yo escuché con mis propios oídos algo que nadie debería decir nunca. Abrió la carpeta. Sacó un cuaderno de espiral, con notas hechas a mano, subrayados, fechas. Esto era mío. Teníamos que escribir reflexiones después de cada sesión. En la tercera semana, Laura se acercó a mí y me confesó algo raro. Dijo que había tenido una relación intensa con un tipo que la dejó. Que estaba rota. Y que si no encontraba una forma de castigarlo, no iba a poder seguir adelante. Me leyó en voz alta una entrada escrita con letra clara. Laura me dijo: estoy pensando en denunciarlo por violación. Nadie va a dudar de mí. Ya tengo el guión en la cabeza. Solo necesito un par de testigos, y lo hundo. Si me creen, entonces es real. Así funciona ahora. Me quedé helado. Ana Paula me miró fijamente, no sé si eso lo dijo en serio, si lo pensaba en ese momento o si era una exageración. Pero cuando supe que un tipo fue condenado después, me sentí cómplice por no decir nada. Y cuando vi que ahora ella te está acusando a vos, dije basta. Camila revisó todo. Dijo que era valioso, aunque probablemente no aceptado como evidencia directa. Pero servía para construir un patrón de conducta. Iván, esto se está poniendo serio. Laura no va a parar. Y con todo lo que hemos reunido, creo que podemos preparar una denuncia penal contra ella. No solo una contrademanda, sino por falsa denuncia, perjurio y daño moral. ¿Y Rodrigo? ¿Qué pasa con él? Justo te iba a contar, él fue citado. Lo van a entrevistar para revisar una posible reducción de condena por irregularidades en el proceso. No es libertad aún, pero es un paso. No sabía si llorar, reír, o prender fuego todo. Habíamos abierto la caja de Pandora. Pero entonces, pasó algo que no esperábamos. Una periodista me escribió. Trabajaba para un medio digital enfocado en derechos humanos. Hola Iván. Tu nombre apareció en una denuncia que estamos investigando por mala praxis judicial. Me interesa tu versión. Sé que estás en una posición vulnerable, pero si estás dispuesto, podríamos contar tu historia con pruebas. No sabía si era trampa o salvación. Se lo conté a Camila. Ella me dijo: la prensa puede ser un arma de doble filo. Pero si lo haces con pruebas claras, no con discurso, puede volcar la opinión pública, y cuando eso pasa, el sistema reacciona. Acepté. Grabamos una entrevista en voz distorsionada. Camila aportó copias de documentos. Mateo, el camarógrafo, también apareció y mostró el video completo. La nota salió un martes. El título: Testigo clave se arrepiente, ayudé a condenar a un inocente por una mentira, . Se viralizó. Rápido. Cientos de comentarios. Críticas. Apoyos. Dudas. Y una ola de atención que no esperábamos tan rápido. Rodrigo me escribió por primera vez con algo más que frustración: gracias. No sé qué va a pasar, pero al menos alguien está diciendo la verdad por mí. Pero el verdadero golpe no lo dio la nota. Lo dio una nueva declaración judicial que Camila recibió esa misma semana. Era confidencial.
Pero en resumen, una jueza había solicitado revisar el caso completo desde cero, incluyendo pruebas no consideradas, declaraciones nuevas y el patrón de conducta de la denunciante. Laura. Esto ya no era solo redención. Era guerra abierta. Y esta vez, los jueces estaban mirando. El correo llegó un viernes a las 10:46 de la mañana. Camila me lo reenvió con el asunto en mayúsculas: Iván, lo logramos. Era oficial. La jueza Mariana Cifuentes había aprobado una solicitud de revisión total del proceso judicial por potencial falseamiento de hechos fundamentales en la sentencia. Traducido, el caso se reabría. No era una victoria final, pero sí el inicio de algo que, por 5 años, había sido imposible siquiera imaginar. Camila me explicó todo con paciencia: ahora el tribunal revisará cada testimonio, cada omisión, cada prueba excluida, y las nuevas evidencias que tenemos: el diario de Ana, el video de Mateo, la declaración de Ana Paula, la nota periodística, y hasta tu retractación formal. ¿Y la denuncia que Laura puso contra mí? La jueza ya lo consideró parte de un posible patrón de represalia. No lo desestimaron aún, pero sí lo congelaron. Y eso, en lenguaje legal, es un no te creo del todo pero te estoy observando. Me temblaban las manos. Rodrigo iba a tener su segunda oportunidad. Y yo, una posible redención. Pero Laura no iba a dejarlo pasar. Al día siguiente, explotó una noticia en redes: filtran mensajes de WhatsApp entre Iván y la denunciante original del caso, Rodrigo F. La conversación mostraría acoso y manipulación. Capturas. Pantallazos. Conversaciones editadas. Frases sacadas de contexto, algunas reales, otras completamente falsas. Camila me llamó: no respondas nada. Están tratando de armarte un caso paralelo. Ya la vimos venir. Las pruebas eran una colección de textos de hace años, muchos durante la etapa previa al juicio original. Textos como: confío en vos 100%, voy a decir lo que me contaste. Lo que sea para ayudarte. Ese tipo merece pudrirse en la cárcel. Sacados de contexto, parecían una conspiración. Con contexto, eran exactamente lo que un amigo dice a alguien que cree una víctima. Pero el daño estaba hecho. Me citaron para declarar. Esta vez, no como testigo, sino como posible responsable de complicidad en falso testimonio. La misma fiscal que me había citado años atrás me miró como si fuera un impostor. Señor Iván, ¿quiere declarar con abogado presente o renunciar a ese derecho? Estoy con mi abogada. Y quiero declarar todo. Completo. Sin omitir nada. Declaré durante 3 horas. Conté mi historia desde el primer día. Desde la noche que Laura me contó lo sucedido. Desde el momento en que juré defenderla. Desde que vi a Rodrigo destruido. Desde que leí el diario. Desde el primer correo. Todo. Una semana después, otra bomba: Rodrigo sería citado para audiencia preliminar de revisión. Y, si lo consideraban procedente, podrían darle libertad condicional anticipada. Eso significaba que, aunque no lo exoneraran de inmediato, saldría libre mientras se analizaba el nuevo juicio. Y así fue. Lo vi salir por primera vez sin uniforme beige ni esposas. Un Rodrigo más flaco, más serio, pero con los ojos vivos. Nos abrazamos. Lloró. Yo también. Nunca creí que ibas a hacer esto, Iván. Yo tampoco. Pero si me muero mañana, me muero sabiendo que al menos traté de hacer lo correcto. Él me miró. ¿Y ahora qué? Ahora, vamos por todo. Por la verdad. Por tu nombre. Y para que nadie vuelva a pasar por esto. Esa noche, Camila me mandó un mensaje que no pude borrar: esto es más grande de lo que creíamos. Al parecer, no sos el único testigo al que Laura manipuló. Hay otra chica. Otra historia. Otro tipo, que también fue arruinado. Y entendí que Laura no había mentido una vez. Había hecho de la mentira una forma de vida. La llamada de Camila me llegó justo cuando salía de casa para ir al juzgado. Tenía esa voz urgente, mezcla de emoción y preocupación. Iván, necesitas sentarte. Hay algo que tenés que saber antes de ir a la audiencia. Fruncí el ceño y me senté en el bordecito del sofá. ¿Qué pasó? Encontramos a otra víctima. Otra persona que pasó por algo parecido con Laura. Pero esto es más grave.
Me contó que durante la investigación, una mujer llamada Verónica se contactó con el equipo legal, dispuesta a contar su historia. Un relato que, hasta ahora, nadie había escuchado. Verónica había sido pareja de Laura años antes del caso de Rodrigo. Una relación tóxica, llena de manipulaciones, pero sobre todo, de falsas acusaciones. Camila me dijo que Verónica entregó audios, mensajes y hasta un video donde Laura admitía haber fabricado una denuncia para salir del problema con un hombre que no la quería. Iván, si esto sale a la luz, será el golpe final para Laura, pero también una bomba para vos. Porque también estabas en el círculo de confianza de ella, y tu nombre aparece en esos mensajes. ¿Qué hago? Lo que siempre, contar la verdad. Y usar esto para demostrar que no sos culpable de nada más que haber creído una mentira. Llegué a la audiencia con el corazón a mil. Todo parecía más pesado. Más real. El juez nos miró con severidad. Hemos recibido nuevas evidencias. Se ha decidido abrir un proceso paralelo para investigar estas nuevas denuncias y acusaciones. Camila presentó el material de Verónica, con detalles, fechas y contexto. Laura, desde la otra sala, no pudo esconder la tensión. La vi por el cristal, mordiendo su labio, nerviosa. Durante el receso, me crucé con Rodrigo. ¿Crees que esto servirá para limpiar tu nombre? No sé. Pero sé que ya no tengo miedo. Después de todo esto, lo peor que podían hacerme ya pasó. Sus palabras me llenaron de fuerza. Esa tarde, la prensa comenzó a moverse más rápido. El medio que había publicado mi entrevista recibió un montón de mensajes y nuevos testimonios de mujeres que aseguraban que Laura había manipulado, mentido y destrozado vidas. Pero en medio del caos, algo raro pasó. Un periodista que seguía la historia me llamó en privado. Iván, esto que está pasando tiene un trasfondo más oscuro. Hay gente poderosa detrás de Laura. No solo es una mujer desesperada, hay intereses que quieren que esta mentira siga viva. No supe qué pensar. Pero comprendí que esto ya no era solo una batalla legal. Era una guerra. Una donde la verdad era solo una pieza en el tablero. Antes de irme a casa esa noche, recibí un último mensaje de Laura. Sin explicación. Solo decía, no sabes en qué te estás metiendo. Te vas a arrepentir. Después del mensaje de Laura, las cosas se pusieron intensas. Sentí que alguien me observaba. En la calle, en redes, incluso en mi trabajo. Los mensajes anónimos llegaron al límite de la amenaza, y aunque no tenían nombre, el tono era claro, deja de mover esto o te va a ir peor. Pero no podía dar marcha atrás. Camila me aconsejaba mantenerme fuerte y documentar todo. Y justo cuando creía que lo peor había pasado, llegó la citación más importante. Laura debía presentarse ante el tribunal para responder por las nuevas acusaciones. La audiencia fue un circo. Laura entró con una sonrisa fría, rodeada de abogados que parecían más lobos que defensores. Sus palabras eran calculadas, diseñadas para sembrar dudas y confundir. Dijo que Verónica era una mujer celosa, desequilibrada, que buscaba venganza. Que yo y Rodrigo éramos parte de un complot para desacreditarla. Pero lo que más me golpeó fue cuando la vi señalarme entre el público, con la mirada clavada, y este señor, Iván, no es más que un mentiroso que busca limpiar su nombre a costa mía. Sentí que todo el tribunal se giraba a mirarme. Por primera vez, las dudas que había sentido durante años se convirtieron en realidad palpable. Para muchos, yo era el villano de esta historia. Rodrigo me lanzó una mirada que decía no está solo. Camila me apretó la mano bajo la mesa. Pero afuera, en la sala de prensa, se desató la tormenta. Periodistas hacían preguntas, cámaras captaban cada gesto, y los usuarios en redes explotaban en debates que parecían no tener fin. Entonces, Camila me pasó un mensaje urgente. Había logrado que la jueza accediera a revisar un video que Laura había olvidado borrar de su nube personal. En el video, grabado meses antes de la denuncia original, se la veía planeando cómo acusar falsamente a Rodrigo. Hablaba con otra persona sobre cómo montar el escenario perfecto y reía nerviosa al describir los detalles. Ese video fue la prueba que tumbó todo. La jueza decidió suspender el proceso contra Rodrigo y abrir una investigación formal contra Laura por fraude judicial y falsa denuncia. Pero el golpe no terminó ahí. Pocos días después, Laura desapareció. Nadie supo dónde estaba. Ni sus abogados, ni familiares, ni siquiera su círculo cercano. Y yo, me quedé solo con la verdad. Con el peso de haber sido manipulado,
pero también con la esperanza de que finalmente la justicia iba a prevalecer. Rodrigo me llamó una noche. Gracias por no rendirte. No hubiera podido sin vos. Esto no termina aquí. Pero ya ganamos lo más importante. Y entonces recibí otro mensaje. Esta vez, no era amenaza. Era una confesión. De alguien que conocía todo, pero que hasta ese momento había guardado silencio. Una persona que estaba dispuesta a hablar. El mensaje llegó en la madrugada, sin remitente, solo un número desconocido. Si quieres la verdad, nos tenemos que ver. Tengo información que cambiará todo. No era la primera vez que alguien me contactaba con pistas ocultas, pero esta vez algo era distinto. El instinto me dijo que era la última pieza del rompecabezas. Nos citamos en un café poco concurrido, en un barrio alejado. Me esperó una mujer de mediana edad, mirada firme pero cansada. Se presentó como Marta, una antigua amiga de Laura. Sé que no me conoces. Pero si estás leyendo esto, es porque estás buscando justicia de verdad. Me contó que durante años fue testigo de cómo Laura tejía sus mentiras, manipulaba gente y creaba conflictos a su alrededor. Había momentos en que se mostraba vulnerable, pero detrás había una calculadora fría, planeando cómo salirse con la suya. Lo más impactante fue cuando reveló que Laura tenía apoyo de un grupo de personas poderosas, que la protegían para usarla como una pieza en sus propios intereses. Si la verdad sale a la luz, esos poderosos caerán. Con la ayuda de Marta, Camila y yo logramos recolectar documentos, audios y hasta un par de grabaciones que confirmaban la existencia de este grupo y su red de encubrimiento. Lo que al principio parecía solo un caso personal, ahora se expandía a una trama de corrupción e impunidad. Pero Laura no estaba dispuesta a perder. Aparecieron nuevas acusaciones, esta vez contra mí y Rodrigo, intentando desacreditarnos con falsas pruebas y testimonios comprados. Las amenazas se intensificaron. Sin embargo, la ola de apoyo también crecía. Miles de personas seguían la historia, la prensa profundizaba y el sistema judicial ya no podía ignorar la presión. Un día, en medio de todo ese caos, recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo. Iván, la audiencia final está programada. Esta vez, será la última. Sentí un nudo en la garganta. Habíamos llegado hasta aquí juntos. Llegó el día que tanto habíamos esperado y temido. Entré al tribunal con el corazón en la garganta, pero la cabeza fría. A mi lado, Rodrigo caminaba con una mezcla de determinación y alivio. La sala estaba llena, prensa, familiares, abogados, y la figura que todos querían ver. Laura. No la vi temblar. Su mirada era desafiante, pero sabía que esta vez no tenía cartas para jugar. La jueza abrió la sesión y comenzó a repasar todas las evidencias, los audios, videos, testimonios, documentos, y sobre todo, la red de manipulaciones y mentiras que Laura había tejido. Marta testificó en vivo, con valentía, narrando todo lo que sabía sobre la conspiración y los apoyos que Laura había recibido. Camila presentó cada prueba con una precisión que dejó al tribunal sin opciones. Cuando llegó el turno de Laura, se quebró. Por primera vez, la fachada se desmoronó. Entre lágrimas nerviosas, comenzó a admitir que había falsificado las denuncias para salir de situaciones complicadas, que manipuló a muchas personas y que había destruido vidas en el camino. El tribunal escuchó en silencio, como si cada palabra fuera un martillazo. Al final, la jueza dictó sentencia, declaró nulas las condenas contra Rodrigo. Ordenó su inmediata libertad y la anulación total de los cargos contra el señor Iván. Asimismo, inició un proceso penal contra la señora Laura por falsedad, perjurio y daño moral. Rodrigo me abrazó. Gracias por no rendirte, Iván. Gracias a vos por confiar en la verdad. Después de años de pesadilla, justicia. Pero también una lección dura. Aprendí que la verdad puede ser manipulada. Que el sistema no siempre protege al inocente. Pero también que la perseverancia y la búsqueda honesta pueden abrir grietas en la mentira. Y así termina esta historia, pero no la vida. Porque aunque la justicia gane una batalla, la guerra por la verdad siempre sigue.